intervención sobre seguridad vial laboral y sobre gestión de flotas, gestión de flotillas. Bueno, yo soy, aparte del presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial, a mí también es un honor, soy el director de la Fundación CENAE, que es la fundación de la Confederación Nacional de Autoescuelas, es decir, la asociación principal de la Confederación y la patronal de autoescuelas de España, de escuelas de conducción. Bueno, llevamos muchos años realizando diferentes actividades para colegios, para empresas, formación de formadores para profesores de formación vial, porque nosotros llamamos profesores de autoescuela, profesores de formación vial. Y la verdad que, bueno, también complemento mi actividad con la de presidente de FESVIAL, que es la Fundación Española para la Seguridad Vial, que trabajamos también en muchos estudios, muchas investigaciones que muchos conoceréis. Nuestro presidente de honor es el doctor Luis Montoro y compagino mi actividad como profesor universitario. Bueno, sin más voy a poner ya la presentación y empiezo ya a compartirla. ¿La veis? ¿Sí? Vale. Perfectamente. Perfecto. Bueno, ya me he presentado. ¿Quién es FESVIAL y Fundación CENAE? Bueno, la seguridad vial en el marco de la salud pública. En España, en donde nos movemos, es decir, en España, como sabéis, estamos... Maximízalo, Javier, maximízalo. No, pero lo he intentado maximizar, ¿eh? Ahí. No, ahora, vale. Ahora. Bueno, como veis, España, y ya sabréis, España la verdad que está en una situación privilegiada en reducción de accidentes. Nosotros tuvimos a finales de los años 80 cerca de 10.000 fallecidos. En los años 90 bajamos esa cifra, pero todavía era muy alta, 5.000 fallecidos en las carreteras españolas. Y después de la aplicación bueno, de la reforma del Código Penal y del permiso por puntos a partir del 2005, bajó esa cifra, ya estamos en torno a 1.500 fallecidos, todavía son muchos, porque bueno, conlleva, y veremos también en la parte de seguridad vial laboral, de accidentes viales laborales, lo que conlleva de costes, tanto directos como indirectos. Pero bueno, estamos mejorando, la verdad que estamos en una situación ya muy importante, de los mejores países en reducción de accidentalidad, y todo es debido no solo a la reforma del Código Penal y a la aplicación del permiso por puntos, a más estrategias en las cuales hoy me voy a centrar, que es los accidentes viales laborales, la seguridad vial laboral. Nosotros que tenemos mucha relación con países hermanos nuestros de Latinoamérica, vemos que el concepto de seguridad vial laboral a veces no se entiende. Es la seguridad vial en las empresas. Pues, los comerciales, los taxistas, es decir, todos los trabajadores, no solo, y ahora lo hablaré de normativa, que trabajan, que a lo mejor cogen en el vehículo durante la jornada laboral para visitar alguna empresa en ese horario laboral, o hacen alguna acción comercial o alguna reunión fuera del lugar de trabajo. También los transportistas, los camioneros, los taxistas, etcétera, todos los que trabajan con el vehículo en la jornada laboral, pero en España está muy regulado. Yo sé que en Latinoamérica, y ahora veremos la parte de Latinoamérica, sacaré algunos países, el accidente in itinere no está regulado, pero en España y en Europa y países como Australia sí está regulado. Bueno, ¿en qué marco teórico nos movemos? Ya sabemos que muchísimas entidades internacionales trabajan para que haya una reducción a nivel internacional, y qué aspectos tenemos que tener en cuenta para la reducción de accidentes, y ya nos centraremos en lo que es los accidentes viales laborales y en la gestión de flotas. Pues hay que trabajar en el ámbito municipal. Al final también las empresas están en el ámbito municipal, muchísimos trabajadores se mueven en las ciudades. Ahora ha entrado un elemento, no sé en México cómo estará, pero me imagino como todo el mundo, porque es un elemento que ha llegado para quedarse, que es los patinetes, aunque ya habréis oído en ciudades como en París que se prohíben los alquileres de patinetes a las empresas de alquileres de patinetes por la presión de muchas asociaciones, sobre todo asociaciones de mayores, pero es un elemento imparable
que ha llegado para quedarse, el tema de las bicicletas también, que conlleva también muchos accidentes, el control policial es muy importante, carreteras convencionales hay que trabajarlo mucho. En España, no sé en México, pero en España es 3 de cada 4 fallecidos es en carreteras convencionales. La movilidad sostenible hay que tenerlo muy en cuenta. En Europa, por ejemplo, a ver, no es que sea una obsesión, pero sí es una prioridad todo el tema de la electrificación, que eso habría que hablarlo largo y tendido, el tema de la electrificación y la importancia y bueno, pues esa prioridad que se ha dado desde la Unión Europea. La educación vial, vosotros como profesores de escuela de conducción sabéis la importancia que tiene, más obviamente toda la importancia que es una gran parte, esa reducción que tuvimos de accidentalidad en España que he comentado a lo largo de las diferentes décadas es en gran parte a vosotros, a los grandes profesionales que sois, al gran conocimiento y a la formación que también Fundación CENAE ha tenido y CENAE ha tenido que ver en esa formación continua de los profesores de formación vial, la gestión de tráfico, la tecnología, los sistemas de ayudas a la conducción. Bueno, los accidentes, como pasará también en vuestro país, ha pasado de los desplazamientos vacacionales de los accidentes a concentrarse de lunes a viernes. Nosotros, datos que ahora pasaré, comentaré en este cuadro, estoy hablando de datos de España. Nosotros no he querido poner, hicimos desde FESVIAL un estudio para el CAP, para el Banco de Desarrollo Latinoamericano, un estudio, pero ya hace casi 8 años, por eso no lo he querido poner, de la accidentalidad vial laboral que tiene bastantes países. Bueno, si alguno está interesado, después Manuel os puede dar mi email y yo gustosamente lo solicitáis, os envío ese estudio, aunque, insisto, está un poquito ya obsoleto, cifras de la seguridad vial laboral y al final estamos hablando de que el 60% de los accidentes viales, de los accidentes de tránsito, es debido a accidentes de tránsito laborales, el 60% en España y en Europa. Y el 30%, más del 30% de los fallecidos de un accidente laboral es debido a la causa del accidente vial laboral. Bueno, hablando de costes económicos en los accidentes viales laborales, vosotros que vais a trabajar y un poco lo que me comentó Emmanuel, que centrara mi ponencia en la gestión de flotas, pero como expertos en seguridad vial tenéis que dar un salto más, porque hay un nicho de mercado. Nosotros, Roberto, os lo puede comentar desde la Fundación CENAE, que nuestro responsable de este tema es Ricardo Gutiérrez, que también, si alguno quisiera hablar con él, él seguro que gustosamente os podría indicar. Hay una actividad que cada vez se necesita, nosotros lo estamos viendo desde España, se necesita porque son muchos costes económicos, lo que conlleva un coste elevado, lo que conlleva un accidente vial laboral, y por eso las empresas, muchas se meten en reducir. Ahora con el incremento del e-commerce, que he dejado una parte para hablar del e-commerce, de la distribución de empresas como Amazon, Globo, Deliveroo, etcétera, etcétera, que está llevando muchísimos accidentes, se está aplicando cada vez más estrategias dentro de las empresas por la importancia que tiene y el alto nivel de accidentalidad que hay. Sí quería comentar en estos números, y esto es trasladable a otros países. Como veis, la evolución del 2012 ha ido aumentando y tanto en accidentes, número de accidentes viales laborales como accidentes viales laborales mortales, y esa, por lo que he podido preguntar también en otros países, es debido a lo que comentaba anteriormente, al el e-commerce, a la distribución a la última milla, el concepto en el que se lleva a nivel anglosajón bueno, ese sector, que ahí mucha gestión de flotas se lleva desde las empresas y que es muy importante, como comentaba, vosotros como profesores de escuelas de conducción conozcáis y sepáis y tengáis datos a la hora de hablar y poder dar formación. Porque otro dato, no lo he puesto en la presentación, pero en mi tesis doctoral del 2019, que leí, bueno, ya hace unos años, pero en los estudios, en mi tesis de doctorado, hacíamos bastantes análisis de las diferentes investigaciones que hay a nivel mundial. En Australia, que es el país más avanzado en seguridad vial laboral, en formación, demostraba que dar formación en una empresa
reduce, además empíricamente demostrable en esos estudios, entre el 15 y el 20% la accidentalidad en una empresa. Son datos que podéis utilizar para bueno, pues, conseguir el que os compren, os den formación, podáis dar formación en las empresas. Bueno, como comentaba, los costes, que sí es importante un dato, un accidente laboral, estamos hablando de 1.300, un momentito que hoy iba a minimizar la pantalla que salía las caras, estamos hablando de 1.300 euros un accidente laboral y 1.500 un accidente vial laboral. Son 200 euros más por trabajador, lo que conlleva a la empresa un coste el coste de accidente vial laboral. ¿Qué costes directos e indirectos conlleva a las empresas? Pues días de baja del trabajador a cargo de la empresa, la pérdida de negocio ocasionado por la pérdida de capacidad productiva, desmotivación de los empleados que se han visto implicados en el accidente, primas de seguros, a la sociedad pérdida de años potenciales, etcétera, etcétera. Aquí tenéis el detalle. Es decir, hay muchos costes directos e indirectos que conlleva un accidente vía laboral y que hay que trabajar. Bueno, la normativa, esto sí es importante que vosotros, yo os pasaré también, si queréis, mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral viene la normativa de bastantes países de Latinoamérica. Bueno, es del 2019, me imagino que a lo mejor no haya cambiado mucho. Lo podéis ver si estáis interesados en este tema. Pero en general, vosotros en México y en muchos países de Latinoamérica no tenéis una normativa tan... Y eso, normalmente, bueno, pues hay aspectos que sí aplicáis parecido a nosotros o nosotros parecido a vosotros, pero en el caso de la normativa de accidentes viales laborales, nosotros somos de los países del mundo que más, comillas, podemos decirlo paternalista, es decir, nosotros el accidente in itinere, el trayecto in itinere, vosotros no lo tenéis tan contemplado, el trayecto in itinere sí lo contemplamos como un accidente vial laboral, ya que, bueno, pues se tiene en cuenta de que un trabajador cuando va a su lugar de trabajo, solo en tres puntos, eso lo deja muy claro, es decir, hay que dejar muy claro que es en el trayecto al trabajo, no que hace interrupciones, pero en ese caso nosotros sí tenemos una normativa que sí lo registra muy bien y contempla el trayecto del ir y al volver al lugar de trabajo. Bueno, normativas de diferentes países, que tengo, que os comentaba que podéis solicitar a través del email toda esa información. Y sí hay un aspecto que he sacado de mi tesis doctoral y que se ha ido actualizando año tras año y es actualizado al año 2022, es el perfil del accidente vial laboral. Y vosotros como profesores de escuelas de conducción, como profesores o como empresarios que queréis poco diversificar vuestros servicios de vuestras empresas, es importante que conozcáis bien cuál es el perfil para transmitirlo a la empresa bueno, pues de los accidentes. En el género sí es muy importante, bueno, en todos los estudios que hay a nivel nacional, a nivel de España y a nivel internacional, los accidentes a emisión, que se llaman los accidentes en jornada, que se producen en jornada, el sexo que más accidentes tiene es el hombre. ¿Por qué? Bueno, porque el tema de transportista profesional, taxista, etcétera, etcétera, el repartidor de una furgoneta, está más asociado son puestos de trabajo que la mayoría son hombres. Pero en el accidente in itinere, es decir, al ir y volver del lugar de trabajo, la mujer en la tasa de incidencia es el riesgo que tiene tener un accidente un conductor. En este caso, la mujer ha alcanzado y en provincias españolas y en países europeos ya ha superado al hombre. Es decir, las hipótesis de trabajo que tenemos los investigadores en este tema es porque bueno, pues la mujer tiene más, al final, tiene más responsabilidades, las responsabilidades de los dos, del hombre y de la mujer, pero la mujer al final parece que asume más la responsabilidad de llevar a los niños, de tal, de salir del trabajo, ir a por la compra, y eso ha conllevado más estrés y al final, bueno, pues más distracciones. Es uno de los factores de riesgo que estamos ahora en España. Las distracciones por el uso del móvil, estamos hablando del 50% de los accidentes. En Estados Unidos es un problema muy importante el uso del WhatsApp y eso conlleva pues, a esos accidentes. La edad, al final, los jóvenes son los que más asumen el riesgo y perciben menos el riesgo, por lo cual
la tasa de incidencia de tener un accidente está en el grupo de edad de entre 18 y 30 años. En la situación laboral, la mayoría de los países, mayoría en España, el 90% es pymes, pequeñas empresas, y bueno, pues es el sector privado, tipo de contrato, contrato temporal. Aquí es importante comentar que los contratos temporales en España, como pasa en muchísimos países del mundo, conlleva más accidentalidad. ¿Por qué? Sobre todo en la distribución, en el reparto. Te contratan a lo mejor de un día para otro, no te planifican la ruta, tienes que utilizar tu vehículo, no revisas el vehículo, el mantenimiento de los neumáticos, etcétera, etcétera, y eso conlleva muchos accidentes, que son hipótesis que los investigadores llevamos en varios más estudios, que también la Fundación MAFE contempla también esta hipótesis, que al final conlleva más accidentes. El día de la semana que más ocurre, lunes y martes, accidentes, horarios del día, pues a la hora de entrar y a la hora de salir del trabajo, provincia, Madrid y las grandes ciudades, que eso pasará también en vuestro país. La gravedad es leve, pero el accidente, esto sí es muy importante, el accidente vía laboral es mucho más grave, la consecuencia es mucho más grave que un accidente laboral. Estamos hablando de que un accidente laboral, estamos hablando de días de baja a la empresa en 32, 31, datos que también podéis presentar un poco para convencer y concienciar a la empresa de la importancia de aplicar estrategias y formación en las empresas. Estamos hablando de 32 días de baja y un accidente vial laboral estamos hablando de 38, 39, 37, 36 días de baja, que es considerable el incremento por la consecuencia del accidente. La actividad e-commerce, como he comentado, está aumentando muchísimo y cada vez, pues, ahora me centraré un poquito, si Emanuel me da tiempo, que de momento ¿cuánto me queda, Manuel? ¿15 minutos, 20 minutos? Todo bien, Emanuel, el tiempo sí, que... Adelante, vale, no, adelante. yo no quiero tampoco estar, porque también mi compañero Roberto también, Tienes su tema 20, tienes es 15 a muy 20 minutos. contestable. Vale, pues 15, 20 minutos. Bueno, aquí tenéis muchas referencias de muchas entidades que trabajan en seguridad vial laboral y en gestión de flotas, y os recomiendo, bueno, pues que podáis echarles un vistazo si os interesa, que yo os animo que os interese, porque vuelvo a repetir, vosotros como empresarios o como profesores, es una línea de actividad importante que se está introduciendo. Bueno, las estrategias que se aplican en las empresas pues son estrategias muy parecidas a lo que se hace en la seguridad vial, en los accidentes de tránsito, en el tránsito en general, tanto en infraestructura como en vehículos, sobre todo en vehículos, los sistemas de ayudas a la conducción, etcétera, etcétera, que no me quiero centrar, también el enforcement, el control policial, el tema de la educación, formación. Muchas empresas trabajan, y Roberto os puede comentar de empresas, grandes empresas que trabajamos desde la fundación de la Confederación Nacional de Autoescuelas, concursos que hacemos, mucha información. Bueno, pues trabajamos en concienciar a esos trabajadores y se hace a través de concursos, pues motivar que hoy aprendan y puedan pues mejorar y su conocimiento. Según estudios de diferentes universidades, al cabo de 5 años de tener el carnet de conducir, el permiso de conducir, la gente se olvida totalmente de lo que aprendió en la autoescuela, las escuelas de conducción. Si volvieran a hacer un examen aquí en España, un examen, suspenderían más del 90%. Por eso es muy importante en la empresa tener ese ciclo vital del niño, de tener formación y educación en el niño, en el joven y en el adulto y en los mayores, ese ciclo vital de concienciación vial, porque al final pues, se nos olvida y es muy importante, y sobre todo la conducción, el tránsito, el tráfico avanza como avanza la sociedad, es decir, y todo lo que avanza la sociedad lo lleva y lo mete en el vehículo, por eso es muy importante esa formación, esa información. Bueno, la seguridad vial en el e-commerce sí quiero poner un vídeo de un grandísimo periodista especializado en accidentes de tránsito del año 78, que tuvimos el primer programa que tuvimos de seguridad vial. Paco Costas, no sé si lo habréis oído, fue un pionero en estos temas, y creo que ya ha hablado de la gestión de flotas y ha hablado de los transportistas profesionales ya en su vídeo. Nada, os lo pongo 30
30 segundos para que veáis que ya se hablaba en el año 78 en España de todo esto y se hizo un capítulo específico de gestión de flotas y seguridad vial laboral. Un segundito que conecto a YouTube. La segunda oportunidad se llamaba el programa. Un segundito. ¿Te has preguntado alguna vez qué fachadas duran más sin costes de mantenimiento? No se proyecta, Javier. Vamos a tratar de rendir un modesto homenaje a ese grupo de hombres que forman parte Javier, no se ve el video. ¿No se oye? No se ve el video. Se oye, pero no se ve. Espera un segundo. Lo pongo ahora. ¿Ahora sí? Pues la de conductor de camión. Ahora sí. Sí, ahora sí. Adelante. Tantas veces vilipendiados por nerviosos e impacientes conductores de turismos, se han convertido en instrumento imprescindible de la industria y el comercio. Su importancia estratégica en la vida cotidiana pasa muchas veces desapercibida. Ellos son los encargados de transportar diariamente miles de toneladas de alimentos de unas regiones a otras. Sin la colaboración de los camiones, el abastecimiento de las ciudades se haría prácticamente imposible. La observación directa en un día cualquiera de un mercado central puede darnos una idea de la importancia de este medio de transporte. Bueno, para que veáis que ya en el año 78 se daba la importancia del transporte de mercancías, la importancia que tiene vosotros como profesionales de trabajar en este tema, y Paco Costas, como periodista especializado en el motor, lo metió en uno de sus famosos programas que todavía se sigue hablando aquí en España de sus famosos programas. Bueno, como comentaba, ha llegado un tema para quedarse, que es el e-commerce. El e-commerce, como comentaba, es en término anglosajón la última milla. A ver, me he pasado un segundito. Ahora. Prefiero, bueno, aquí es todo el ecosistema del e-commerce, todo lo que entra y todo lo que conlleva la gestión de flotas en empresas de reparto, en empresas de distribución. Pues Horeca es el sector de hostelería que conlleva muchísimo transporte de furgonetas, que cada vez bueno, pues, es un tema en España, no sé en Latinoamérica y en México, pero entiendo que lo mismo. Es un problema importante de accidentalidad, el mantenimiento del vehículo, porque al final en la ciudad hay muchísimos restaurantes y se tiene que llevar en el momento pues, muchos productos perecederos, y eso conlleva un volumen de tráfico brutal en el cual bueno, pues, también se meten sectores como farmacias y hospitales, que estamos cada poco teniendo esa distribución y esas empresas, esa gestión de flotas importante que tienen que ayudarnos. Ahora hablaremos un poco de la importancia de la tecnología, es decir, en la gestión de flotas hay cada vez hay más aplicaciones en las cuales hace mejorar esa gestión de toda esa flota que conlleva todo ese reparto. Las infraestructuras cada vez en las ciudades se están mejorando para ese reparto, que cada vez estamos hablando de que desde la pandemia, antes de la pandemia y cuando llegó la pandemia, incrementó la compra a través de e-commerce en un 30%, incluso en países ha llegado al 50%. Y se ha mantenido, incluso se está manteniendo. Hemos quitado el miedo. Yo creo que el ciudadano, el conductor, el ciudadano en general, la sociedad en general, utilizamos, como estamos utilizando aquí, aplicaciones tecnológicas para comunicarnos, y la compra por Internet se ha incrementado muchísimo. El tema del e-commerce hay muchísimo que hablar a nivel marketingiano, a nivel económico, pero nosotros, centrados en lo que nos conlleva nuestra profesión, tenemos que también saber, bueno, pues un poco que la tecnología nos ayuda para esa gestión de aplicaciones que tenemos, regulación. Cada vez las ciudades están regulando más y los países están regulando más este tema, por ejemplo, en el tema laboral, que afecta también a la seguridad vial, que es el tema de los falsos autónomos. Empezó Inglaterra
en una sentencia judicial en el 2017 un poco a regular ese falso autónomo. Lo que pasa es que al final el tema del falso autónomo, hacerlo contrato laboral, es un mundo, porque al final realmente el distribuidor de Globo de comida, haciendo encuestas que se han publicado, sí quiere continuar siendo autónomo, porque normalmente son jóvenes que están estudiando y se llevan un dinero. Aunque en España se prohibió, por ejemplo, había empresas, Telepisa, que es una empresa, si no me lleváis la contraria, creo que además es así, es mexicana, de un fundador compatriota vuestro, hacía en los años 90 mucha publicidad de la entrega de las pizzas a domicilio, de la rapidez, de la velocidad. Hubo una sentencia en España que se prohibió, ya ninguna empresa puede un poco dar como un valor la velocidad, porque conllevaba muchísimos accidentes, pero con el tema de la entrega, claro, los autónomos, por eso hay un tema laboral importante. Claro, cuanto más entregas hagan, al ser autónomo, cuanto más entregas hagan, tienen más dinero. Es decir, haces una entrega, te salta en la aplicación móvil otra entrega porque has llegado, y al final, aunque no lo estén promoviendo las empresas directamente e indirectamente, el autónomo sí, el factor de riesgo velocidad está directamente relacionado en el gran incremento de accidentes que tiene estas personas, más el mantenimiento de los vehículos, que muchos son vehículos propios. Bueno, la colaboración también con diferentes entidades, entre la cooperativa, entre la empresa, entre el ayuntamiento, sí es importante. Bueno, un poco aquí en esta viñeta se ve lo que es la distribución desde el primer momento que hace la compra la persona hasta el último momento que se entrega esa compra, ¿no? Cómo se hace el paquete, los mini hubs. Esta tercera imagen ahí a la derecha, arriba, se llaman mini hubs, pequeños almacenes que son cada vez las ciudades, para este incremento tan brutal de la distribución del e-commerce, facilita y gestiona, pues, esa gestión de todos los vehículos, de las flotas de las diferentes entidades que se dedican a la distribución. Después llega a la tienda, y de la tienda, bueno, pues se utiliza el repartidor, que ahí es donde nosotros tenemos que dar esa formación y esa difusión de los peligros que conlleva. Bueno, el impacto en la sociedad es muy alto, como he comentado anteriormente. Los accidentes de tráfico, que números han incrementado, como comentaban los números anteriores, la evolución de los accidentes viales laborales en gran número, en gran parte, es debido a este nuevo sector que ha llegado para quedarse y que cada vez se va a incrementar más. Y sobre todo los jóvenes, que están más habituados a las aplicaciones móviles, a las aplicaciones tecnológicas, se va a hacer más esa compra a través de estas aplicaciones. La sostenibilidad medioambiental. No sé en México cómo tenéis este tema, pero en Europa, en la Unión Europea, como comentaba anteriormente, es tremendo este tema. También podéis trabajar en la empresa la importancia de reducción. Estamos hablando que en gestión de flotas, las empresas que lo llevan a través de gestión de flotas, toda su red de vehículos, estamos ya hablando en España que el 50% de toda esa flota son vehículos eléctricos e híbridos. No sé en México cómo estará, pero en España estamos hablando ya del 50%, que es un dato muy grande. Sí hay ayudas en Europa, como comentaba anteriormente, hay una prioridad, pero eso sí es importante también, como expertos, que podéis asesorar en el tema del vehículo eléctrico, de la electrificación, del vehículo híbrido, que podríamos hablar, y ahí ese es el tema de Roberto, del vehículo hidrógeno, pero eso es un tema de Roberto que yo simplemente lo menciono como un tema que podéis hablarlo cuando habléis del tema de la gestión de flotas en la empresa. La congestión urbana conlleva muchísimos atascos, muchísimo aparcamiento en doble fila, etcétera, lo que es la distribución, y eso es un tema preocupante. A mí me han dicho que la Ciudad de México, con el tema del reparto, hay unos atascos brutales, como en Lima, que yo conozco Lima bastante bien, que he estado bastantes veces en Perú. Todo este tema de reparto
también conlleva esa congestión urbana, bueno, todos los costes que conlleva la eficiencia logística, costes asociados, el rol de la administración pública, bueno, un poco también lo que conllevan los accidentes, tanto en itinerario como en misión, en todo lo que está relacionado con el e-commerce. Normalmente a nivel internacional, los accidentes en itinerario son el 70% y el 30% de los accidentes en jornada en lo que es, pero en general, todo tipo de sectores, pero en lo que es el sector de la distribución, del e-commerce, de la gestión de flotas, estamos hablando al revés, un 70%, claro, porque el profesional se dedica a su medio de vida es el vehículo, el 70%, y está la mayoría del tiempo en el vehículo, el 70% es accidentes en jornada, y si no hablamos de trastornos musculoesqueléticos, etcétera, etcétera, problemas enfermedades que conlleva estar tantas horas al volante, que eso también es muy importante trabajarlo, y hay estudios múltiples, también entre otros del profesor Montoro, un poco hablando de estos problemas psicosociales y trastornos musculoesqueléticos que conlleva estar tantas horas al lado del volante. Bueno, aquí hay un perfil también del accidente. Yo quiero ya ir terminando porque ya me quedan 5 minutos, pero datos, yo pondré a disposición esta presentación, se lo pasé de Manuel para que lo tengáis, datos de un poco del perfil del accidente de furgonetas. La furgoneta es el vehículo que en el reparto, en la gestión de flotas, es lo que más se utiliza. Entonces, que lo tengáis en cuenta un poco, las franjas horarias, en qué vías donde se produce más, el día de la semana, el tipo de accidente. Bueno, son detalles que cuando tengáis de interlocutor al jefe de prevención o al responsable de flotas de la empresa, pues que tengáis ese conocimiento. Perfil del conductor, según estudios sociológicos y estudios de análisis que hemos hecho, perfil del conductor mayoritariamente en lo que es el e-commerce, en el reparto de furgonetas, es entre 46 y 60 años de edad, con más de 10 años de experiencia al volante, o más de 6 años de experiencia realizando labores de reparto. No realiza repartos nocturnos más allá de las 22 horas, normalmente quitando lo de la comida, el reparto de comida, que es hasta las 12 de la noche, pero normalmente no es por la noche. Realiza entre 51 y 100 repartos al día y menos de 200 kilómetros en general. O sea, hay excepciones, que ahí es donde surgen los accidentes. Los trayectos son mayoritariamente urbanos. Han recibido formación en seguridad vial, en España al menos. 2 de cada 10 sufren un accidente laboral de tráfico cada año. 2 de cada 10. Es un dato muy a tener en cuenta. Más datos de las horas al volante, como contaba, número de repartos, la conducción nocturna, como contaba, prácticamente no se hace. Horas de conducción nocturna, dependiendo de si es trabajador por cuenta ajena, autónomos sin asalariados y autónomos con asalariados, es decir, sin asalariados, autónomos sin asalariado, sube un poquito más por la noche, pero bueno, pero básicamente todo es por el día. Nivel de preocupación del conductor. La primera preocupación de un conductor de reparto es entregar todos los paquetes, de recibir una multa. Eso es importante, mucho estrés que tienes y esos trastornos psicosociales que tiene el conductor es bueno, pues que al final de ser autónomo, pues encima tiene que pagar multas porque las ciudades no son accesibles para el repartidor, pues temas que conlleva y genera ese estrés. Posibles causas del accidente: condiciones de la vía, condición de salida, no respetar prioridad, excesos de velocidad, etcétera. Otros accidentes laborales no de tráfico, pues sobreesfuerzos, golpes, caídas. Nivel de contribución de medidas preventivas a la reducción. Este dato es importante. El mantenimiento de vehículos es muy importante, que muchos de ellos son vehículos propios, no son vehículos de la empresa, porque los de la empresa, según los estudios, sí se mantienen mejor. El vehículo propio no tienes una concienciación tanto, no te preocupa tanto ese mantenimiento, y eso es importante. Mejorar los sistemas de seguridad. En España las empresas que tienen contratada la gestión la gestión de flotas interna, sí tienen sistemas de ayudas a la conducción. En ese 50% de vehículos eléctricos no llega al 50%, pero sí en un porcentaje alto de sistemas de ayudas a la conducción, sistemas que nos ayudan, que según estudios en Estados Unidos,
los sistemas de ayudas a la conducción pueden reducir los accidentes entre un 40 y un 50%. Bueno, la formación muy importante, reducir la carga de trabajo, etcétera, etcétera. Y bueno, yo no quiero terminar sin comentar esta diapositiva, aunque hay más, había metido más temas para comentar, los planes de seguridad vial, también como en las empresas, es muy importante y los planes de movilidad en las empresas, que ahí está metido totalmente la gestión de flotas, gestión de flotillas, como lo llamáis vosotros, pero no me quiero alargar más, porque quiero dejar a Roberto, ya mi tiempo acaba, pero sí las infracciones que conlleva el e-commerce, las distracciones, el uso del móvil, no el uso de cinturón de seguridad, los neumáticos en mal estado, incorrecta disposición de la carga, no tener la documentación en regla, asentismo en las ITVs o no tener acto en las ITVs, el vehículo a furgoneta. Esto está aumentando muchísimo las ITVs. Nosotros que tenemos mucha relación con las ITVs, las inspecciones técnicas, no sé cómo funciona en México las inspecciones técnicas, pero aquí es un elemento y en Europa importante dentro de la cadena de seguridad vial, y cada vez el no acto, es decir, el tener o no pasar la ITV cada vez está incrementando más. En un ranking, en una lista de infracciones del año pasado que ha sacado la Dirección General de Tráfico, de un análisis que hizo, después de la velocidad inadecuada, la segunda infracción es el asentismo o el no tener acto el paso por la inspección técnica de vehículos. Por eso es muy importante, como conocedores, como expertos, como formadores en seguridad vial, que conozcáis un poco las infracciones para ayudar a las empresas y en esa gestión de flotas les ayudéis a que no tengan más infracciones, porque al final, en muchos casos, la empresa lo paga. Bueno, si realmente, por ejemplo, en el caso de los neumáticos en mal estado, son con gestión de flotas. Sin más, muchas gracias. Si tenéis alguna duda, un placer el poder compartir con vosotros las dudas que tenéis, las cuestiones. Pues muchísimas gracias, Javier, como siempre. Siempre nos iluminas el conocimiento y la verdad es que siempre aprendemos cosas nuevas o cachamos cosas que a la primera vez no lo agarramos. Pues bueno, vamos con el segmento de preguntas. Queremos hacerlo un poquito interactivo, unas 2, 3 preguntas como el webinar pasado. ¿Quién le gustaría realizar una pregunta? Es todo el tiempo. Pueden abrir su micrófono, por favor. Si no, no hay preguntas, si no, nos vamos a ir con Roberto. Pueden abrir su micrófono quien quiera realizar su pregunta o alzar la mano, que sería lo ideal. Ok, Hola. Martín, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entré tarde, pero bueno, ya pillé demasiado. Una pregunta que justamente en la última filmina salió con las revisiones técnicas. Yo conozco que en España son rigurosos con eso, pero en Latinoamérica, o por lo menos lo que puedo hablar yo de Argentina, no se tiene en cuenta. Y a mí me gustaría saber si cuando hay un accidente, un siniestro, si se tiene en cuenta el haber pasado el coche por una revisión técnica para evaluar el accidente. En este caso, en Argentina, los que predican no con el ejemplo, no se controla eso. Entonces es un gran problema porque hasta los mismos coches que te están controlando en una ruta, en un control, si los mirás con detenimiento, no pasan ellos la revisión técnica. Entonces, el punto crítico es, creo que político, exigir a los gobiernos, a quien esté a cargo de esto, de que sean rigurosos y predicar con el ejemplo. Buenas tardes desde España. Muchas gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta muy interesante y es un tema que preocupa a las autoridades. Hay grandes investigadores como Edward Foser, noruego, que ha estudiado muchísimo la relación, la implicación entre accidentes y los vehículos que no han pasado o que no han pasado la ITV o que no han sido aptos en una inspección técnica de vehículo. Y la DGT, en los estudios que saca periódicamente, hay una relación directísima en esa relación de accidentalidad
También hay que tener en cuenta que cuanto más antiguo sea el vehículo, estamos hablando que en España somos el segundo país de Europa con el parque de automóviles más antiguo de Europa, después de Grecia, y hay una implicación directísima en los vehículos más antiguos, que son al final los que tienen más, son vehículos más defectuosos y los cuales al final no pasan esa ITV, y la relación y la implicación es muy alta en esa accidentalidad. En España sí hay controles, hay campañas de pasar la ITV, la inspección técnica del vehículo. La multa, estamos hablando por no acto, es decir, por no ser muy grave, si es un tema muy grave, es decir, por una infracción grave en la ITV, en la inspección técnica, si es muy grave, no puedes coger el coche, tendrías que llamar a una grúa. Si tienes que ir al taller y te ven o no has pasado la ITV, es una multa de 200 euros. Me podrías decir, hoy es muy elevado, no es muy elevado, pero bueno, ya tienes una multa, es decir, ya tienes una infracción económica que, bueno, te puede hacer replantearte, pero como tengas muchos defectos muy graves en el vehículo, no se te inmoviliza el vehículo, por lo cual en España y en Europa sí se toma como algo obligatorio. También el tema de la motocicleta, que en Europa no está en el tema de la inspección técnica como algo obligatorio en diferentes países, pero en España, y eso Europa, la Unión Europea lo quiere obligar en todos los países. En España desde hace tiempo es obligatorio también a la motocicleta esa inspección técnica de vehículos. Es decir, te estoy dando datos para transmitirte que sí, que en España y en Europa sí es muy importante la inspección y sí se hace campañas desde el control policial para que un vehículo tenga, obviamente, al menos un vehículo, un mantenimiento, bueno, pues, un óptimo nivel de vehículo aceptable para poder conducir. Gracias. Nada, a ti. Muchas gracias, Javier. ¿Alguien más? Una última pregunta, si no para tener la siguiente ponencia, la siguiente participación. ¿Me escuchan? Emanuel, Alma Chávez. Sí, Adelante, hola. Alma. Ay, perdón, es que ando en la calle, pero no quería perderme la oportunidad de felicitar a España. Yo he seguido mucho el proceso de cómo lograron la reducción de muertes y lesiones después de ese cambio a Código Penal y también el tema de la licencia por puntos. Algo que falta mucho por hacer aquí en México. Perdón, no me presenté, Alma Chávez de México, de FICBI y de la Asociación de Víctimas de Violencia Vial. Y yo quisiera saber cómo fue que lograron ese cambio Código Penal, porque nosotros tenemos años aquí trabajando en los foros de justicia en toda la región de Iberoamérica, aunque tengo entendido que tenían una autoridad muy comprometida y la siguen teniendo, que es la DGT, que también tenían grupos muy fuertes de víctimas de violencia vial. Pero, ¿qué nos falta en México para entender que no son homicidios imprudenciales, que son con dolo, muchos, y que aquí no entendemos eso? Entonces, no sé qué pueden recomendarnos desde España para poder avanzar en la justicia. Es todo lo que quería preguntar o comentar. Gracias. Gracias, Alma, por la pregunta. A ver, en España nosotros, como comentaba, hay muchos factores que son la clave del éxito de la reducción de la accidentalidad, pero hay uno muy importante que es la involucración de las asociaciones de víctimas para sensibilizar a los políticos. Nosotros, si hubiéramos aplicado la reforma del Código Penal o el permiso por puntos en los años 80, hubieran ardido muchísimos contenedores y se hubiera habido una revolución de la ciudadanía, de la sociedad. La sociedad tiene que ir evolucionando y tiene que ir un poco también transmitiendo a los políticos de que están maduros para la sociedad para aplicar esta normativa. Que no solo es aplicar el permiso por puntos, que también hay que tener una base de datos, pero bueno, eso es otro tema, que hay muchos países de Latinoamérica que se ha aplicado el permiso por puntos y ha sido un desastre, porque no había una base de registro ni del vehículo ni del conductor. Entonces, las infracciones no llegaban y esos reducción de los puntos, que sí ha sido muy efectivo en España, bueno, pues
En esos países como Perú, por ejemplo, que nosotros hemos trabajado en muchas municipalidades, no ha sido efectiva. Pero una de las partes importantes, como comentaba, es las víctimas, las asociaciones de víctimas que trabajen para sensibilizar y concienciar al político. Al final es el que tiene que aplicar las medidas de seguridad vial y tenéis que ir de la mano de las asociaciones de víctimas. En España se ha ido de la mano las entidades que nos dedicamos a la seguridad vial, las autoescuelas, para transmitir pues, la desgracia que es perder un ser querido por un accidente de tráfico, que no es una enfermedad, es un accidente que, bueno, pues que preveyendo, haciendo prevención, se puede evitar. Muchas gracias. Y bueno, Emanuel, un comentario breve. Ya mero es el evento de la ICEFOP. Aquí vamos a tener nosotros como víctimas un espacio y vamos a hablar precisamente de lo que vivimos y por qué es importante las autoescuelas y que cada persona que conduzca un vehículo lo haga con una preparación adecuada. Muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias, Alma. Sí, estamos entusiasmados que también van a tener esa participación dentro del encuentro con la participación de Fitbit. Pues muchísimas gracias, Javier, como siempre. Pues cerramos la sesión de preguntas. Vamos con el segundo tema del día de hoy, con Roberto Ramos. Igual, Roberto Ramos lo hemos conocido desde el 2019, que tuvimos la oportunidad de estar en el encuentro de La Coruña en ese momento. Y bueno, Roberto, me gustaría que te presentaras, que te conocieran y el micrófono es todo tuyo. Ok, muchas gracias. Voy compartiendo, que así aparece más sencillo. Por aquí. Que lo maximice. Bueno, soy el director de formación de la Fundación CENAE, encargado, bueno, de toda la formación y los contenidos que se imparten en empresas, en colegios, en toda la documentación que preparamos, que escribimos. Bueno, una labor más técnica, es una labor más técnica. Y en esta ocasión me propusiste, Emanuel, un tema además tal cual, dejé el título, no he tocado nada, que era estrategias para la conducción eficiente en vehículos híbridos eléctricos, algo que, bueno, estamos trabajando en ello para crear un documento, además a nivel nacional, con marcas de prestigio, tanto de materiales que se utilizan en constructores de baterías, para entendernos, y grandes marcas, porque se desconoce muchísimo. Tú no sabes lo que has hecho al darme este tema. Esto es como darme un caramelo para meterme en un tema que es apasionante y que tiene, bueno, tiene un montón de tecnicismos detrás que voy a intentar por eso pongo algunos conceptos teóricos, porque si no, no se entiende. Lo primero, y así mientras vais viendo de qué quiero hablar, hay que quitarse la idea de que, porque aquí lo importante de la conducción eficiente en un vehículo eléctrico es la batería. Si entendemos, a ver, ¿cómo está constituida por dentro? Tenemos que quitar la idea de nuestra cabeza de que es un contenedor que tiene un líquido, porque es lo que estamos acostumbrados a echar gasoil, gasolina, ese tipo de cosas, aunque nos hagan muchas similitudes, no se parecen nada, no se parecen nada. No estamos contando litros, no estamos contando, hay una capacidad, hay una capacitancia, hay una bueno, una intensidad por hora, hay un montón de conceptos que quizá yo solo voy a hablar de dos de ellos para entender cuando alguien nos cuenta, no cargues, seguro si yo os pregunto, ¿sabemos cargar incluso nuestro teléfono móvil para que la batería nos dure mucho? Pues a lo mejor no, y es el mismo principio que tiene la batería de nuestro móvil como la batería que tiene un coche, un turismo, aquí decimos turismo, un coche. Exactamente igual, y eso es lo que quiero con algunos conceptos que entendamos. Por eso, entender la conducción eficiente de un vehículo híbrido, la parte de su motor eléctrico, como un vehículo eléctrico 100%, o entendemos cómo entra, y avanzo, cómo entra, por eso lo pongo entre comillas, cómo entra la electricidad en la batería, si no, no vamos a entender nada. Vamos así, como sigamos conduciendo, como conducíamos
un vehículo de combustión, nos vamos a sentir defraudados. Vamos a decir, sí, qué aceleración tiene, qué poco suena, cómo me gusta que no echa humo, no hace ruidos, a todo eso nos va a enamorar. Correcto. Pero el fabricante a lo mejor nos dice que somos capaces de hacer 400 kilómetros con esa batería y no pasamos de hacer 190. Y estoy diciendo datos de alguien que justo me lo comentó. Vehículos que se anuncian 400 kilómetros y dice, es imposible pasar, no llego a 200. Bueno, realmente es el conductor el que lo está haciendo mal. Por eso es importantísimo entender cómo entra la electricidad y voy a gastar un poquito de tiempo al principio para que esto se comprenda, porque si no, podemos escuchar un montón de recomendaciones que como no la entendamos y nuestro cerebro vaya a buscar algo para comprender, que es la inteligencia humana, para comprenderlo y se vaya a buscar algo que tiene alojado en un vehículo de combustión, en un depósito de carburante, en cosas que no ha entendido, al final estamos conduciendo mal un vehículo eléctrico. Entonces, bueno, de distintos elementos que tiene la electricidad, y pongo solo unos pocos, que no voy a hablar de ellos, solo voy a hablar de la intensidad del voltaje. Esto es otro tipo de curso. Esto cuando vayamos para allá a México, esto lo hacemos presencialmente porque lo merece, meterse en estos aspectos. Y luego hablar de lo que, por supuesto, lo que es la potencia eléctrica, la capacidad, el trabajo eléctrico, la inductancia, bueno, es un montón de conceptos que son muy complejos, son complejos. Si yo preguntara esto, con esto queda claro el nivel del punto de partida, el punto de partida para entender cómo trabaja un motor eléctrico. Si yo les preguntara qué mata un ser vivo, la intensidad o el voltaje, es decir, en los enchufes de la pared, si metemos los dedos en el enchufe de la pared, nos mata. ¿Qué nos está matando? ¿El voltaje o la intensidad? Es alguna de las dos cosas, evidentemente. Yo adelanto la respuesta, porque esto quiero que sea rápido, como os digo, este curso más técnico, es otro tipo de curso. Nos pueden matar las dos cosas, y lo que quiero es que lo entendamos. Así, muy rápidamente, que entender en un circuito básico, esa B es el campo magnético, que siempre va alrededor. Esto en ciencias se llama la regla de la mano derecha. Tenéis que poner el pulgar hacia donde vaya la corriente y donde cierran los dedos, así se está moviendo el campo magnético en ese hilo. Solo voy a hablar de esos dos conceptos. Y esto, bueno, yo tuve una profesora de física que ponía este ejemplo y creo que ya no se os va a olvidar. El voltaje que pasa por un circuito es como en una presa, vamos a ponerlo en una foto que se entienda mejor, es la altura. Eso es el voltaje que tiene una batería. Y la cantidad de agua que sale, la cantidad de electricidad, es la intensidad. Entonces, entendido ese concepto, y de aquí no paso, que esto luego se complica. Entendido este concepto, vamos a verlo por separado para comprenderlo. Si vemos estas dos imágenes, a la izquierda, fijaos, es una masa de agua, que sigue siendo para esto muy clara, que tiene muchísima intensidad, cantidad de electricidad. Voy a mezclar agua con electricidad porque en este caso lo que quiero que se aloje en vuestras cabezas es lo mismo. Y a la derecha hay menos agua, la que cae, pero tiene más altura. Nos haría daño por la altura que tiene. Incluso si con el contenido de este vaso de agua lo pudiéramos elevar 10 kilómetros y no hubiera atmósfera y lo soltáramos y cayera con el volumen que tiene dentro del vaso, es decir, con esta forma nos golpease, pues nos destrozaría, claro, sería como un misil. Las dos cosas nos matan. A la pregunta que hacíamos de qué mata en un circuito eléctrico, puede ser la cantidad de electricidad que entra en nuestro cuerpo como la diferencia de potencial que tiene. Y creo que, bueno, pues este ejemplo es bastante claro. En un tsunami, fijaos la altura, tiene poca altura. Voltaje tiene muy poco, pero tiene mucha intensidad, tiene mucha cantidad. Entendido este concepto, viendo la masa de agua, ahora quiero que entendamos cuando estamos cargando una batería y alguien nos dice que la podemos cargar mucho más deprisa y cargar hasta el 80%, ahora veremos por qué el fabricante nos dice hasta el 80%, y no pasa nada, bueno, yo discrepo bastante. Porque estamos metiendo demasiada carga
en un espacio que está magnetizado. Vamos a intentar entender esto del magnetizado. Esto, bueno, el texto que aparecía de que no tiene mucha altura, no tiene mucho voltaje, pero tiene mucha intensidad. Bien, de todo ello he adelantado esto y ahora salto de todo este pequeño programita que vamos a ver así muy rápido, de qué tenemos que hacer en el arranque, en el inicio de la marcha, durante la marcha, para optimizar. Me salto, ahí se queda un poco así tenue, a la recarga de la batería. Quiero que entendamos qué es una batería por dentro. Imaginemos una batería que tiene 4 celdas, para comprender ya ese proceso. Imagínense que están poniendo, lo que he puesto a la izquierda es una carga que está polarizada, es decir, tiene más y menos. Si a mí me dijeran que, y no vamos a esperar a todas, ahora me lo salto, pero si me dijeran que tengo que poner un montón de esas cargas, así como estáis viendo, ordenadas, nos damos todos cuenta de que llega un momento que hay más imanes dentro de la batería que cuando yo acerco otro puede haber un problema. Terminamos para entenderlo así cuando está, que luego lo vi, parece un cementerio eso, viendo las cruces, pero bueno, son las cargas eléctricas. Entendemos este concepto de que esto sería una batería cargada al 100%, como vemos ahí. Bien, ¿y qué ocurre si no está cargada al 100%? Por ejemplo, 91%. Por eso he dejado unos cuantos huecos ahí. ¿Quién se atrevería? Por eso digo que esto no hay que pensar que son líquidos, que son imanes, tiene carga. ¿Cómo metemos sin mover lo demás algo que es magnético? Sería un reto viral. Esto sería un reto viral si lo consiguiéramos hacer. Y sobre todo si ahora me dicen que encima tengo que hacerlo muy rápido. Me voy a cargar la batería, la voy a desestabilizar las celdas. ¿Y qué ocurre si la batería tiene muy poca carga? Aquí, por ejemplo, pongo un 13%, contándola más o menos. He dejado unos máses y unos menos ahí, de color blanco, porque eso significa que una batería, cuando se ha cargado demasiado deprisa, se descarga demasiado deprisa, se queda magnetizada. Esto es como si alguna vez, yo creo que lo hemos hecho todos alguna vez, de coger lo tengo por aquí a mano, un bolígrafo de estos de calamina, de plásticos, el plástico de los bolígrafos, que si lo frotábamos en el brazo y lo acercábamos a unos trocitos de papel muy pequeñitos, si no han hecho nunca ese experimento de colegio, háganlo, o sea, un boli normal y corriente, lo frotan en una tela y corten unos pedacitos de papel muy pequeñitos, acercan ese bolígrafo y se ha magnetizado. Con esa idea, quiero que entendamos que si la batería está muy vacía y se ha cargado y descargado muy deprisa, se ha quedado esas estanterías donde están esas cargas eléctricas, están ya algo magnetizadas. Es decir, que cuando yo añado una nueva carga eléctrica, va a vibrar y cuando además deje de cargarla, va a seguir vibrando y se desestabiliza. Y se desestabiliza. Entonces, si yo la intento cargar una batería que está a ese 13% y he cogido costumbre de dejar que se seque la batería, vaciarla e intento cargarla, estoy metiendo carga, lo hago así un poco de forma, estoy metiendo carga en algo que ya no está bien estructurado, incluso dejo ese movimiento ahí, que va a poder hasta moverse porque va a sentir que tiene cargas magnéticas, lo positivo va a tender a irse hacia lo negativo, es decir, esta batería no la hemos cargado, que podríamos forzar a meter carga eléctrica ahí, sí. ¿Y cómo hemos llegado a esa situación? Pues porque a lo mejor hemos intentado, fíjense que ya he desestabilizado alguna, porque a lo mejor hemos salido, y eso seguro que lo habéis hecho alguna vez. Tenéis la batería al 91%, vais a estar fuera todo el día de casa y habéis enchufado el teléfono, quien dice el teléfono, el coche, para decir, no, quiero salir de casa que la batería esté al 100%. Intentar cargar una batería que está al 91% es meter una carga eléctrica ahí, en un enjambre de cargas magnéticas. Es muy complicado y hay que hacerlo muy despacio. Primera recomendación, cargar despacio una batería hace que esa batería dure mucho más porque se va a mantener su estructura interna, sus celdas, mucho más estabilizada. O sea, ese cargador que nos desespera cuando cargamos el móvil, que lo enchufamos al ordenador, que vemos que pasa una hora y se ha cargado solo un 13%, bueno, si no tenemos prisa, eso es muchísimo mejor porque estoy metiendo cargas muy lentamente, pero lo que no hay que hacer es muy difícil. Lo que no tenemos que hacer es intentar cargar una batería que está por encima, ahora saldrán, os diremos las cifras,
diremos las cifras, que por encima de un 80%. Si una batería de un coche, digo el móvil, que es lo mismo, está en un 80%, en un 78%, en un 84%, no la carguéis. No la carguéis porque la batería está así. Va a ser muy complicado. Dejad que se descargue bastante, hasta un 40%, por ejemplo, y luego metedle carga. Normalmente los fabricantes, ese 100% que vemos cuando hemos cargado la batería, que pone 100%, no es un 100%, nos engaña el fabricante. Realmente está en torno a un 80-85%, pero nos pone 100% para que no insistamos en meter más electricidad, porque si no, nos cargamos la batería. Aquí he puesto la temperatura. Esto lo explico de palabra. Creo que todos tenemos claro que la temperatura es un favorecedor o no. Al final es darle energía cinética a las cargas y va a tener mucho que ver. Va a tener mucho que ver que una batería esté muy fría o esté muy caliente para cómo se están moviendo esas cargas en su interior. Eso es otra de las cosas que los fabricantes de las baterías, bueno, empiezan a poner como un punto importante. La temperatura es un elemento a tener muchísimo, muchísimo en cuenta. Esto quiero simbolizar una descarga. Ahora estamos descargando. Si la descarga es lenta, fíjense que han salido y midiéramos la cantidad de corriente eléctrica, podríamos saber la intensidad, cantidad de corriente. Yo podría poner un cronómetro, clac, y ver cuánta corriente pasa por unidad de tiempo, saber cuántos amperios, unidad de intensidad, amperios hora han pasado. Empezar a hacer, bueno, pues un montón de matemática con ello. O también puedo, con mayor intensidad, es decir, exigimos más a la batería, le pegamos un acelerón innecesario y se descarga más deprisa. Si sale más deprisa, pues tenemos un problema. Estamos haciendo pasar cargas, ahora en sentido contrario, desde unas celdas que se van a ir desestabilizando paulatinamente. Por eso una batería, una cifra que hay que trabajar es cuántas cargas y cuántas recargas soporta. Ese es un dato que tiene una batería. No, que nadie piense que, bueno, si lo hago con cuidado, bueno, vamos a ver qué es con cuidado. O sea, cómo tratamos con cuidado, como lo estemos cargando muy rápido y nos habituemos a dar un montón de acelerones a un vehículo eléctrico, porque claro, da una entrega de par y de potencia asombrosa. Bueno, pues vamos a ver que esa autonomía que tenemos de 400 kilómetros, pues a lo mejor si vamos haciendo una conducción deportiva no hacemos ni 80 y nos sentimos defraudados. Ese es el gran virtud o hándicap que tiene un vehículo eléctrico. Por eso hay que recargar entre el 20 y el 80%. No, tenemos que intentar y prueben con sus móviles, porque esto también se reorganiza, se puede estabilizar un poco una batería si cogemos ya la costumbre en nuestros coches de no esperar, que eso es otra, yo lo he leído muchas veces, que es mejor vaciar una batería del todo porque luego se carga mejor. Yo no sé a quién se le ha ocurrido esa idea, pero no tienen idea de lo que está hablando, o sea, así de sencillo, o sea, es que ningún fabricante de baterías, ya no de marcas de vehículos, lo dice, y con este ejemplo quería que quedara un poco claro de que no estamos metiendo líquido, estamos metiendo imanes en una estantería que está llena de imanes colocaditos en una posición determinada. Como eso lo hagamos demasiado deprisa, vamos a empezar a desestabilizar esa batería y ya habrá momentos en los que no tiene solución. Si mantengo cierta carga, hasta un 20%, esa entrada de carga permite que la batería esté de una forma homogénea, se llama un gradiente de electricidad, de magnetismo, perdón, esté repartido de forma parecida, es decir, los huecos estén repartidos. Aquí pasa que el concepto de espacio no es el apropiado, pero potencialmente estén repartidos y todo esté a la misma altura, como lo del agua, entonces la podremos cargar bien. Empiecen a hacerlo en sus vehículos eléctricos o simplemente prueben con los móviles. No dejéis que baje del 20% cuando lo recarguéis. Y si cuando tiene un 80 y algo por ciento desconectáis, mejor, porque el funcionamiento es el mismo. Bien, por eso cuando leemos estas cosas, estas baterías de estos iones de litio ferrofosfato, ese ion fosfato, que tiene una vida de 4.000 ciclos, a una descarga del 80% de profundidad de descarga. Es decir, de qué profundidad de la batería estoy sacando carga eléctrica, que nadie piense en líquido. No es el fondo de nada, es de cuánta ese resto de
cargas en esa estantería, a qué profundidad estamos entrando de sacarlas. Si no pasamos de ese 80%, como os decía, bueno, pues podremos descargarlas a ese ritmo que, por eso es interesante entender la unidad. 80 imancitos por hora, 80 amperios, intensidad de corriente, agua. Digamos que eso es como si dijéramos 80 litros por hora, para entenderlo. No más deprisa, porque si sale más deprisa genera cambios en la batería. Y luego al revés, como meta más el agua demasiado deprisa, cargar se va a cargar. Y he conseguido tener en 15 minutos el 80%. Que por eso se habla tanto del 80%, que es la cifra, redondeando, mágica para no estropear una batería. Por eso es importante también los ciclos y aprendernos esa profundidad, de ese concepto de profundidad de descarga. La temperatura. Se suele hablar de 0 hasta 40 grados más o menos. Es que es fundamental. Hay países nórdicos, en América desconozco, pero países nórdicos, imagino que norte, continente europeo y sur, y lugares donde haya mucha altura, pues no lo sé, me viene ahora, pues no sé, ciudades como, bueno, también en México, en Bolivia, en La Paz, que esta es muy alta y tal, y pueda en invierno hacer un frío terrorífico. Yo aquí sé del norte de Europa que se gasta electricidad previamente para calentar las baterías. Es decir, la propia electricidad de la batería se gasta en calentar la batería, y además lo programamos con el móvil. Vivimos en algún lugar que baja la temperatura, bueno, yo aquí donde vivo, que antes hablamos así de broma, en el Guadalajara original, yo estoy a 1000 metros de altura, y a veces la temperatura baja 10-12 grados bajo cero. Bueno, pues una de las cosas que hacen estos vehículos que hay que conocer y se puede programar con el móvil, vinculado con el vehículo, es que se calienten un poco las baterías gastando la propia electricidad que tiene, pero no para generar movimiento, sino de forma lenta, que vaya calentando la batería hasta acercarlo a 0 grados, 0,5 grados, y a partir de ahí la descarga es muchísimo más homogénea a través de los conductores, que esto hay que pensar que tiene que salir por un cableado, por una inducción. Lo mismo que se calienta una sartén y no hay cables, y recargamos un móvil apoyándolo en el coche, ese campo que os decía de la regla mano derecha al pulgar, donde la corriente está circulando un campo magnético en el que yo pongo mi móvil encima y no nos damos cuenta, pero ese campo magnético genera uno eléctrico y por eso se carga. Y por eso que lo que pone, dice, el suministro eléctrico también, otra cosa importantísima en estos vehículos, tiene que ser constante. Como la carga esté fluctuando, hay algunas imágenes que ruedan por internet, y buscadlas, que pongáis y veis a personas que se han ido con su Tesla, pues con su vehículo, que es el que más conocemos todos, se ha ido a su pueblo por ahí y ha descubierto que el voltaje que tiene el enchufe no es suficiente, y coge y arranca un grupo electrógeno, tira ahí de gasoil, que es un poco la paradoja, ¿no? Gastamos gasoil para cargar el vehículo eléctrico y estar ahí, y lo que tiene es una fluctuación de carga. Eso destroza las baterías muchísimo porque genera presión eléctrica. Tiene que ser estable, cuanto más estable, y eso seguramente lo sabéis sin haberos dado cuenta. Si tenéis algún coche viejecito, tenga 20-25 años, y le compráis una batería, la batería de la de arrancar, de la de toda la vida, y le ponéis una batería estupenda, la mejor marca del mundo, le ponéis esa batería, y veis que a lo mejor en un año y medio se ha descargado, se ha ido a la porra la batería, y pensáis, joder, pero ¿por qué si la batería no tiene ni un año? Y tampoco, pues porque el proceso de carga del cochecito viejo es, no está metiendo electricidad de forma constante. Por eso en el coche moderno, bueno, moderno digo hace 2 décadas, la subida de corriente es estable y entra la corriente a la misma velocidad, y eso genera presión eléctrica en la batería y la destroza, ¿eh? Por eso se suele entender con ese coche viejecito una batería moderna no nos dura mucho, pero en un coche moderno sí, porque se carga muy bien. Ahí tenéis el ejemplo de lo importante para la conducción eficiente de un vehículo híbrido eléctrico, es cómo tratamos la batería, y hay que entender la batería que tiene ciertas peculiaridades. Entonces, ahora, visto esta parte más técnica, recopilo. Dice, los consejos que sabíamos de conducción eficiente de vehículos de combustión son aplicables.
sobre todo en los vehículos híbridos, que tenemos un motor, normalmente un pequeño motor de gasolina. Por lo tanto, hay que seguir usando. Es decir, que cuando, por ejemplo, avanzándolo, cuando deceleramos, estoy cargando la batería del vehículo híbrido y el consumo de carburante es cero, como ya sabíamos que era cero. Por eso, los motores híbridos lo que tenemos que hacer es optimizar la utilización de motor eléctrico. Como movamos el pie al ritmo que lo movíamos en nuestro antiguo coche de combustión, estamos perdidos. Tenemos que empezar a mover el pie en función, y nos lo suele decir el display del vehículo, nos suele decir cuándo estoy ya. Se oye cuando arranca el motor de combustión, y eso todo depende de la velocidad, porque realmente no son aceleradores, son potenciómetros. Lo que tiene como el botón, que es un potenciómetro de subir el volumen de cualquier aparato, una radio. Es un potenciómetro, no es una... Estamos dejando que pase más intensidad. Y es un potenciómetro. Voltaje, intensidad, la potencia eléctrica. Estamos dejando que pase más electricidad. Nuestro acelerador ahora mismo es un potenciómetro de cómo movamos el dial del volumen, gastaremos más, haremos que arranque el vehículo, el motor de gasolina, porque le estamos diciendo, como decían los hermanos Marx, le estamos diciendo al software del vehículo que queremos más madera, porque estamos moviendo el pie muy deprisa. Eso, el software, el programador, en su algoritmo ha dicho, si el pedal baja a esta velocidad, hay que darle toda la potencia que reclama el conductor. Hay que moderar y pensar que ya no tenemos un acelerador, sino un potenciómetro. Y sobre todo tenemos que decelerar muchísimo, quitar el pie del acelerador en aceleraciones inútiles, porque estamos cargando las baterías, que tenemos mucha costumbre con vehículos de combustión de todavía dejar el pie demasiado en el acelerador. Y evitamos que el vehículo se cargue. Tenemos que quitar muchísimo el pie del acelerador para cargar, estar cargando constantemente y a un régimen constante y pequeño. Perfecto, la carga perfecta. Por eso en los vehículos híbridos enchufables hay que asegurar la carga de la batería en cuanto sea posible. Es decir, que, bueno, si podemos, pues que carguemos, enchufemos, porque es una carga muy constante, muy sencilla. Aquí, bueno, algunos de los consejos que había, que he adelantado uno, de que hay que decelerar el mayor número de veces posible y sobre todo no conectar elementos eléctricos innecesarios, lunetas térmicas, a veces, pero es eléctrico, pero tiene una parte de gasto, no utilizar el aire acondicionado de forma innecesaria, hay que seguir cuidando la aerodinámica de la misma manera, saltos de marcha, bueno, no vamos a ver marchas aquí, aunque hay muchos vehículos, Tesla lo usa, hay vehículos eléctricos que sí que tienen una caja de cambios automática, tren de ejes epicicloidales, que tiene 2 marchas. ¿Para qué? Para que el movimiento del inductor y el inducido, eso sería otro curso, lo que está generando la electricidad, vaya más despacio, para que no se genere calor, que es lo que se denomina, si lo queréis apuntar y ya lo buscáis luego por internet, lo que se denomina el efecto Joule, Joule, escrito así, Joule, el efecto Joule, calor eléctrico. Entonces se bajan las revoluciones del inductor, el inducido, metiendo una marcha, pero es automático, no hay palanca de cambio. Por eso, bueno, es otro punto que tenemos ahí. Pues estos son los puntos que antes había adelantado, que, bueno, que ya he hablado mucho de ellos, ya he hablado sobre todo el punto de las baterías, que era lo que, y esos conceptos eléctricos para entender lo que no vale cualquier cosa. Tenemos que empezar a ver con los amperios hora que tienen las cosas cuando recargamos para no sobrecargar. Y sobre todo que la carga sea homogénea y no con un grupo electrógeno de algo de gasoil ahí proposa metiendo electricidad a un Tesla, porque nos cargamos el Tesla, la batería del Tesla, que es el alma. Entonces, bueno, si tenemos que hablar del arranque, bueno, pues esto es todo muy sencillo. Solo lo pongo así de manifiesto. Luego, bueno, como también nos pasaremos esto, pues si lo queréis leer. ¿Por qué es importante? Pues desenchufarlo de la toma de corriente, cerrarlo, guardar el cable, ahí bien para evitar, porque no tenemos metido que tenemos enchufado el vehículo, a lo mejor salimos y lo tenemos todavía enchufado y nos hemos cargado el cable, el conector y todo, y es bastante caro. Y precalentar, calentar si está muy frío o enfriar el habitáculo también por confort. Pero además de esto, acordaos, las baterías, aunque se suele hacer de forma automática, se puede programar con el móvil. Lo que veíamos antes, que esas temperaturas, el rango, bueno, se lo decir entre 0 y 40, pero bueno, mejor es entre 5 y 35.
por ahí es donde funcionan bastante bien ese tipo de batería, que es la que se utiliza, que se carga y descarga con mucha facilidad. La de el ion litio ferrofosfato, que es la que se utiliza ahora, es la que muchísima extendido en todo el mundo, se suelen mover en estas temperaturas. Y si hay -5 o 45-50, ¿qué hacemos? Pues poca cosa. Aunque esto pueda parecer una tontada lo que os pongo, pues si lo que hace es hay mucho frío, hay que estacionar al sol, o si hace mucho calor, hay que estacionar a la sombra, que puede parecer una tontada, pero es que esto ya lo hacemos por comodidad. Entonces hay que empezar a pensar que lo tenemos que hacer por la batería, lo tenemos que empezar a hacer por la batería. Entonces, eso también es importante. Y si no, si ya las temperaturas son mucho más extremas, empezar a programar con el software del vehículo, como digo, va conectado con una aplicación directa con nuestro teléfono, programar que decimos, vamos a coger el coche a las 6 de la mañana y a esa hora hay -5, -10 grados. Pues hay que programar que 10, 15 minutos antes empiece la batería a autocalentarse para luego empezar a funcionar. Eso es fundamental que lo hagamos. Bien, los vehículos híbridos, esto es igual que un vehículo de combustión, no hay que esperar una eternidad a que el motor de combustión se caliente, lo mismo que el eléctrico, no hay, bueno, de momento no hemos leído nada, ninguna incorrección a este respecto, es un vehículo eléctrico, es como si tuviéramos que esperar antes de conectar, ¿qué le voy a decir? Una batidora para hacer algo en la cocina, tuvimos que esperar unos segundos a que la electricidad entrara en la batidora. No se nos ocurre, ¿no? Pues esto, el concepto es igual, de inductor e inducido. Los híbridos, al inicio de la marcha, tenemos que darnos cuenta que la ayuda que da el vehículo, el motor eléctrico, es un enorme aumento del par y de la fuerza por radio. Es decir, lo que notamos es esa pedalada. Si nos fuéramos a una bici, para entenderlo, es como si en el momento de tenemos la bici parada y vamos a comenzar, que es donde más cuesta mover un vehículo, vencer los rozamientos estáticos. Los dinámicos son, es decir, cuando ya estamos en movimiento es más fácil pasar de 10 km por hora a 20, todavía no hay rozamiento aerodinámico, que de 0 a 10. La diferencia de velocidad es la misma porque parto de 0. Entonces, ahí tenemos que tener muchísimo cuidado, por eso lo pone en el siguiente punto, de cómo muevo el pie del acelerador, porque a poquito que aceleremos deprisa, el potenciómetro va a entender que quiero salir deprisa y se va a conectar el motor de gasolina para ayudar al vehículo, al motor eléctrico, para aumentar el par, porque se lo estamos diciendo sin que nos demos cuenta. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado como movemos los pies. Por eso, tacto de acelerador, por eso ahora ya cuando vemos estas cosas y estos decálogos que se hacen, que lo entendamos bien, porque la entrega del par motor es inmediata. Un vehículo eléctrico, la entrega en un motor de combustión, tenemos que, imagínense, en un motor de gasolina, pues hay que a lo mejor esperar, un motor de gasolina de un coche. Bueno, pues en torno a los 3.000 revoluciones por minuto, la aspiración del cilindro, que entra la mezcla, se quema, es decir, la inercia que cogen los gases con la velocidad de giro de los pistones, entran en resonancia, todo está optimizado. El concepto que sabemos de la curva de potencia, de que tenemos que llegar a ciertas revoluciones. Eso no existe. No existe. Piensen en la batidora. Igual la ponemos. O una taladradora. Es que me da igual al motor eléctrico que me vaya. Ponemos la taladradora a una velocidad. Según le doy, gira la broca completamente a la velocidad que le hemos pedido en función de la intensidad que pedimos. Por eso la entrega de pares inmediata. Para una aceleración eficiente no hay que tener prisa con el pedal del acelerador. Por eso así el gasto eléctrico es mínimo. En esos híbridos, bueno, si necesitamos, cuando vemos estas recomendaciones, si necesitamos mayor potencia, se intenta acelerar lo mínimo posible. Estos vehículos híbridos, si tenemos que ir acelerando porque pasamos de una vía que íbamos a 40 a otra que ya podemos ir a 90, tenemos que ir lo más despacio posible, por supuesto, si la seguridad no nos lo exige. Si la seguridad exige, eso es lo primero siempre, exige que pisemos a tope, a la porra, a todos estos consejos. Lo primero es la seguridad, pero si no hay ningún requerimiento de seguridad, el tráfico está fluido, seguro, hay que pisar muy despacio, porque incluso acelerando
puede que estemos cargando las baterías porque lo hacemos a una velocidad tal que gastamos menos en mover, utilizando solo lo eléctrico, pero el propio movimiento está recargando. Hay un punto en el que la curva se junta. Y esto es lo que, coge un ejemplo cualquiera, que nos dice el software. Hay que observar ese display. Hay que observar ese display que nos está diciendo cuando, ahí vemos, creo que sí que veis el rato cuando lo muevo, cuando el motor de combustión está pasándole movimiento al alternador que está cargando la batería. Estamos generando movimiento, pero estamos a su vez generando movimiento y cargando batería. Bueno, a lo mejor ahí la carga es mínima. Aquí vemos por la temperatura, es un Fahrenheit, unos 1,8 por 32, unos 10-12 grados, 10 más o menos, y fíjense el consumo actual, 0.0, no estamos consumiendo gasolina, pero el movimiento está recargando la propia batería y la batería está moviendo el vehículo. Esto hay que observarlo, porque como movamos el pie, como lo movemos siempre, malo. Y estos son estos híbridos autorrecargables, es decir, no tienen enchufe, entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí ya empieza a aparecer lo del modo de conducción efecto vela o la frenada regenerativa. Luego tengo 2 diapos para explicarlo exactamente, qué es lo que se suele decir conducir con un pedal o con 2, que también es otra de las terminologías que tenemos que empezar a entender de estos vehículos. Por eso, depende también del vehículo que tengamos. Hay vehículos que hasta que no llegan a determinada velocidad no empiezan a gastar carburante para ahorrar el carburante, porque el carburante no vuelve. La electricidad puede volver, pero la gasolina no. Entonces, dependiendo, y esto hay que saberlo, de hasta qué velocidad, a partir de quizá 70 kilómetros por hora, 80, ya los rozamientos aerodinámicos son más grandes y por eso ya nos empieza a ayudar el motor de gasolina, porque si no gastaríamos demasiada electricidad, como les digo, porque el rozamiento aerodinámico es exponencial, va en función del cuadrado, un poco por encima del cuadrado de la velocidad, está entre un cuadrado y el cubo. Los enchufables es que podemos llegar a casa y, bueno, pues a lo mejor tenemos medio depósito de gasolina casi descargado, que no deberíamos, hasta el 20% la batería, pero la podemos enchufar y salimos de casa al día siguiente con ese 80-90% de batería, suyo, o el falso 100%, que nos dice el software, y medio depósito de gasolina. Pues tenemos que hacerlo, pero tenemos que utilizar exactamente igual, la frenada regenerativa, funciona exactamente igual. Cuando están en movimiento, sea enchufable o no, son autorrecargables. La única diferencia es que sepamos que las baterías son mayores, tienen mayor autonomía, estos vehículos enchufables. ¿Qué es la frenada regenerativa o conducción con un solo pedal? Lo que ocurre, y los que seáis aficionados a la Fórmula 1, los KERS, ese K-E-R-S, Kinetic Energy Recirculation System, sistema de recirculación de energía cinética. La energía cinética, la cantidad de movimiento que tiene el vehículo, mueve unos alternadores, unos generadores de corriente, que están cargando la batería, pero lo hacen muy rápido. Lo que pasa es que genera mucho rozamiento. Me explico. Si levantamos el pie muy rápido, frena muchísimo el vehículo, porque es un freno eléctrico. Los que conduzcan camiones lo saben, que hay un freno, clic, 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 4 posiciones normalmente, un freno eléctrico. Bueno, pues levantar el pie del acelerador cuando estoy con frenada regenerativa o un solo pedal. ¿Por qué se dice un solo pedal? Porque prácticamente no hay que usar el freno. Decelera tanto que casi no tenemos, salvo frenada de emergencia, tenemos que frenar. Lo que pasa es que es muy peligroso. Imagínense en una carretera, autopistas, que vamos a más velocidad, el instinto del conductor de levantar el pie por cualquier cosa, por eso hay que dominar el pie derecho muchísimo con estos vehículos y deceleramos violentamente y puede haber, como hay una colisión por alcance. Por eso ya esto se empieza a intuir que cuando esté en ciudad es bastante útil esta frenada regenerativa, cuando estoy en autopista, en autovía, conducción a vela, que se entiende bastante la expresión. Vamos a dejar que la inercia, estoy pillando una preciosa cuesta abajo, quito el pie del acelerador, casi no retiene, pero son muchos metros, centenas de metros quizá, que se está cargando. Y esto, para los que montéis en bici, lo entendéis perfectamente. ¿Por qué carga tan deprisa cuando levanto? Es como si fuéramos con el plato grande y un piñón pequeño. ¿Qué ocurre simplemente con una pedalada? El piñón de detrás da muchísimas vueltas, pero cuesta mucho moverlo. Por eso, al levantar el pie del acelerador,
lo que hacemos es que se retiene mucho, pero hay un piñón pequeño que se mueve muchísimo, inductor inducido. Acaba de generar muchísima carga. Por eso, conducción con un solo pedal para vías urbanas. Efecto vela y sobre todo los microhíbridos que tienen un pequeñísimo motorcito que le ayuda. Bueno, pues eso, si el vehículo era muy cargado, tal, bueno, pues se invierte, el motor eléctrico invierte su potencia solo en mantener la velocidad seleccionada. Es decir, estamos gastando poquita gasolina, muy poca, consumos de 1, algo litros a los 100, porque hay un pequeñito motor eléctrico que me está ayudando a mantener la velocidad seleccionada. En cuanto pillamos un poquito de cuesta abajo, empezamos a recargar esa propia batería. Estamos viendo el motor eléctrico para mantener la velocidad y se intenta que sea un pequeño círculo vicioso, pero hay que saber utilizarlo. Si nos volvemos locos con el pedal del acelerador, lo vamos a hacer muy mal. ¿Y qué es un eléctrico 100%? Bueno, es exactamente igual que hemos visto antes. Fijaos, el pedal. Aquí no estamos gastando gasolina, solamente tenemos electricidad, por lo tanto es fundamental. Las baterías son bastante más grandes y podemos conducir con un pedal o con dos. Recomendación, con un pedal, frenada regenerativa en vías urbanas, porque casi nos olvidamos del freno. Solo con decelerar tenemos... Y por cierto, se enciende la luz del freno, Está pensado para que nadie piense, es que si no pongo el pie en el freno se enciende la luz de... Sí, se enciende porque tiene un decelerómetro, digamos que tiene una especie de tímpano electrónico el vehículo que cuando detecta esa deceleración enciende la luz de freno. Por eso, exactamente igual con los vehículos eléctricos. Por eso, y también el modo efecto vela, porque lo podemos cambiar nosotros cuando salimos a carretera, que aprovechar, que decimos, madre mía, estamos llegando a lo mejor de una zona más alta hacia la costa, que es perdiendo altura, pues hay que aprovechar, porque igual arriba del todo, donde estemos a 600, 1000 metros, 1200, hasta que llegamos a otro lugar que está a nivel del mar o está a 100 metros, pues a lo mejor arriba tenemos una carga de un 37% que nos empieza a agobiar de me voy a quedar sin batería, pero llego a mi destino con una carga del 60%. Pero hay que saber hacerlo, hay que pensar con nuestro pie y sobre todo estas cargas son lentas y muy estables. Es una carga excelente para la batería. Además, como siempre os voy añadiendo, la duración de la batería se ve considerablemente reducida si utilizamos excesivos elementos eléctricos que sean innecesarios. Esto hay que tenerlo clarísimo. O sea, ventilación forzada, bajamos un poco la ventanilla un poco, el aire acondicionado, la luneta térmica, cosas que quizás son superfluas, o por lo menos vamos a bajar esa, en vez de tener el modo 3 de velocidad, ponerlo en 1, o sea, hay que empezar a pensar que todo lo eléctrico sale de las mismas baterías. Un resumen, poniendo unas recomendaciones, no resumen, de este señor, Nikola Tesla, siempre muy repeinado, siempre muy repeinado, era la palabra. Por eso cuando escuchamos estas cosas que nos dicen a la prensa, que nos dice a la batería le gusta la ciudad, el entorno urbano, la autonomía es mayor, frenada regenerativa. Si el coche tiene modo de conducción, hay que elegir el que permite una conducción más ecológica, es decir, nos va a frenar menos, va a utilizar menos carburante. Cuando hay que utilizar ese sistema de retención del vehículo para frenar, bueno, pues vamos a tener más autonomía, pero hay que tener cuidado, que igual frenamos demasiado, por eso hay que hacerlo en ciudad. Hay que circular en modo vela el mayor tiempo posible, pero en vías fuera de ciudad. Y siempre acelerar con suavidad, porque estamos, aparte de sacando los electrones, vamos a decirlo bien, ahora ya esas cargas con la velocidad adecuada al cableado que hay y todo se mantiene estable, las celdas de la batería y todo ello. Esto también es importante. Esto es la energía cinética, como energía medida en julios, un medio de masa velocidad al cuadrado. Un pequeño cambio de la velocidad, pongo aquí, puede ser, podemos pensar que si voy a 125 km por hora, ¿por qué voy a bajar a 110 o 115? Es que voy a llegar muchísimo más tarde. Bueno, pues si la autonomía que tenemos yendo a 115 es de 300 kilómetros, si queremos ir a 125 kilómetros, está saliendo electrones más deprisa, desestabilizando más la batería y la agota más y sobre todo tiramos de la carga profunda, para utilizar esa expresión, pues tenemos 50 kilómetros menos. Quizá en este ejemplo más gráfico se entiende un poco mejor y sobre todo haciendo un pequeño cálculo de que la diferencia de ir a 125 a ir a
115 son 4 minutos. 4 minutos. Lo que pasa es que da la sensación de que llegamos muchísimo antes, porque hemos adelantado el camión, al otro, no sé, 4 minutos. Esto yendo a 120, hago el cálculo muy de memoria, pero son unos 2 minutos, son unos 4 minutos a 120, pues son unos 8 kilómetros. Hemos llegado, claro, es que he llegado, estoy a 8 kilómetros todavía. 8 kilómetros aproximadamente a 120 son 4 minutos. Por eso que, y merece la pena, fijaos, de 300 kilómetros a 250. La velocidad influye mucho, muchísimo, y así también nos pone menos multas. Bueno, un resumen, que ya voy terminando, que esto sé que es muy denso. Evitar grandes aceleraciones, las cargas entre 20 y 80, las cargas que sean lentas, conducir con un pedal en vía urbana. Hay que observar el potenciómetro del vehículo, el display, a ver qué me está diciendo de si estoy gastando gasolina o no, o estoy recargando. A lo mejor decimos, mira, si levanto 1 centímetro el pie, empieza a cargar. Y ocurre. Hay que acelerar con progresividad, cómo frenar, pues con un pedal o con 2. Hay que hacer caso al software, cuidado a la temperatura, que lo hemos visto antes, que era importantísimo en todo esto. Hay que evitar una descarga, bueno, están los porqués a la derecha de cada cosa, según se iba diciendo, de hacer caso al software, mantener la temperatura, porque bueno, la frenada regenerativa y a vela, lo que hemos visto antes, de cómo frenamos, si estoy en vía urbana, que sea regenerativa, si estoy en carretera, que sea a vela, y sobre todo, cuando estamos hablando de la frenada regenerativa, pero es que lo que nosotros queremos es recargar. Entonces hay que ver cómo deceleramos, sobre todo con nuestro objetivo, que la conducción eficiente en vehículos eléctricos es recargar la batería, no es otro objetivo. Si vemos que tenemos problema para llegar a nuestro destino, lo que tenemos que hacer es bajar muchísimo la velocidad, conducir, incluso poner en modo económico, porque es la manera de conseguirlo. Y bueno, para eso hay un tipo de vehículo eléctrico que es el que de autonomía extendida, que tiene las siglas en inglés REEV, que lo que está indicándonos es que tiene un pequeño motor de gasolina, pero que está parado, está siempre parado. Nosotros tenemos un pequeño depósito de gasolina, que a lo mejor tiene 5 o 6 litros, no tiene más, pero como la batería llegue a 0, es decir, ya no se mueva el vehículo, hemos calculado mal, lo hemos hecho mal, tenemos un pequeño motor de gasolina que lo que nos va a ayudar no a movernos, es a recargar un poco la batería eléctrica. Es el compresor del pueblo que os decía, pero va a cargar bastante mejor y nos va a dar una autonomía, pues a lo mejor nos da otros 40, 50, 60 kilómetros y salimos del apuro. Y nada más, nada menos. Yo siento toda la densidad eléctrica de información que os he pasado y bueno, siempre este señor que le leo yo mucho, que siempre os pongo alguna frase suya, el único error real es de aquel del que no aprendemos nada. Bueno, nos hemos ido equivocando conduciendo vehículos eléctricos y tal, ya llegará un momento que lo haremos mejor. Y nada más, chicos, muchísimas gracias por la paciencia de toda esta densidad de electricidad y de información. Muchísimas gracias, Roberto. La verdad es que este tema, cuando te escuché la primera vez en una jornada, dije, este tema debe de venir para acá, para este lado del mundo que no estamos tan actualizados. Sí, pero ha ido el tema, pero yo no. Eso sí, faltaste. Y la verdad es que es de mucha sabiencia este tema porque son las tecnologías nuevas y se desconoce bastante, ¿no? Hasta las mismas marcas, no vas a comprar un auto y no te explican a detalle. Lo que quieres vendértelo. Exactamente. Pues bueno, vamos a la apertura de las preguntas. ¿Alguien le gustaría realizar alguna pregunta de este tema tan interesante? Silvia. Por acá, Silvia. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Silvia Esquivel de Uruguay Estoy. Solo muy interesante todo el aporte de ambas exposiciones y quería consultarle a Roberto que tenía entendido que los neumáticos juegan un papel importante en los vehículos de estas características. Sí, porque los neumáticos tienen que gastar poca energía en rodar. Esto es un balance, hay que calcular hasta el último amperio. No sé si habéis visto una película que a mí me gusta mucho, que se llama Apolo 11,
la de Tom Sí, Hanks y tal, que se quedan, que calculan al detalle cuánto amperaje tienen para moverlo todo, pues esto es igual, la ingeniería calcula todo y una rueda cuando se mueve, tengo de las clases, tengo un neumático aquí que ayuda mucho a entenderlo, cada vez que un neumático da una vuelta y se deforma, tiene el tiempo de girar, es decir, recuperar su forma original para volver a deformarse. Si esto es lo que se llama histéresis del neumático. Y en ese proceso de histéresis es la capacidad que tiene el neumático y gasta energía en ello, de deformarse para generar rozamiento y volver a recuperarla en el tiempo que tiene en dar una vuelta para poder volver a deformarse y generar rozamiento. Eso aquí en Europa se ha extendido, hay una etiqueta de eficiencia. Entonces podemos comprar los neumáticos con mayor eficiencia energética en la rodadura, pero tiene que ver con eso. Se deforma. Si se deforma, hay un gasto de energía. ¿Y de dónde sale la energía de un vehículo eléctrico? De la batería. Cuanto claro. esto tenga un mejor balance de histéresis, es decir, que gasta poca energía en deformarse y generar rozamiento, ese neumático será el apropiado. Y podemos estar hablando, suele hablar que los neumáticos nos pueden aportar un 10, 20 kilómetros de más o de menos en una autonomía. O sea que no es ninguna tontería, sí. Correcto. Importante. Ujú. Y otra consulta, ¿cuál sería tu opinión con respecto a, si bien los vehículos a combustible sí que contaminan, pero lo que es la batería en un futuro, cuando se haya producido el cambio, que la mayoría sean eléctricos, ¿qué puede pasar con el tema de las baterías, el litio y toda esa historia? Pues como yo creo que además ahí nos van a engañar a toda la humanidad, como nos engañaban con los plásticos, como cuando nos vendieron que lo que teníamos que era usar bolsas de plástico, y eso lo recuerdo de pequeño. Hay que usar plástico, no usar otras cosas, y fijaos la que hemos liado con los plásticos. La realidad es, y además con las baterías de los móviles está ocurriendo, afortunadamente guardamos nuestros móviles como recuerdo los viejos. Eso es una tontería, parece una tontería, pero no. Pues tenemos una colección de móviles viejos, ya se empiezan a vender y eso significa que tenemos baterías en una estantería en casa que no contamina. Pero hay además hice, bueno, en un máster que hice en una tesina que hablaba justamente de eso. Esos materiales cuando se acumulan sí que generan es una contaminación bastante compleja, porque puede generar riesgos de incendio eléctrico. Ese tipo de la letra E, por lo menos bueno, en Europa los tipos de fuego, yo creo que eso es internacional. La letra E es el fuego eléctrico. Pueden generar ese fuego y esa corriente eléctrica producir reacciones químicas. Y las reacciones químicas que suele hacer es generar ácidos. Es generar ácidos. Con eso creo que ya te lo he dicho todo. O sea, como amontonemos sin control esas baterías, y yo creo que no van a permitir ni fabricantes, ni países, ni yo creo que no lo van a permitir porque son conscientes de eso, pero es el gran problema. Y yo si tuviera que apostar ahora mismo, yo apostaría, que no tocaba hablar de ello, por la pila de combustible, el hidrógeno, pero no para quemar hidrógeno, sino que el hidrógeno genere electricidad. Llevemos hidrógeno para generar electricidad. Pero cuidado, que el hidrógeno, aquí solemos decir una expresión que creo que se va a entender muy bien, al hidrógeno como le toquemos las palmas, arde, es el combustible que tiene el sol, un poco para que nos hagamos una idea de si quema bien. Pero yo creo que el futuro, la realidad, va a ser un motor eléctrico, pero que va a llevar una pila de combustible, más que una recarga de una batería, porque empieza a ser un hándicap, o bien vehículos eléctricos con baterías que ahora mismo se hacen las motos, porque la moto te puedes llevar la batería, aunque pesa mucho, la subes a casa y la recargas, o tienes dos, quitas la que está descargada y pones la cargada. Ese puede ser un poco también el futuro, o la inducción. Estacionas el vehículo y se está cargando desde el suelo. Bueno, pero es todo muy complejo para cargar baterías. Pero la pila de combustible yo creo que es el futuro. Esperemos verlo. Esperemos, gracias. Perfecto, todos estos datos también son muy interesantes. ¿A alguien más le gustaría realizar otra pregunta? Una más o dos por mucho para cerrar este ciclo. Recuerden, allá en España ya son casi las 10 de la noche, ¿verdad? Son Casi las 10, sí. 9:43. Pues para no desvelar a Roberto. ¿Alguien más puede levantar su mano? Adelante, Martín. Hola, buenas tardes otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, mi pregunta es la siguiente. Todo va hablando de economía, del
de utilizar menos gasolina, pero si utilizamos la energía eléctrica donde enchufamos un coche, volvemos a utilizar la energía, porque todo es un círculo que, no sé si me explico. Nosotros todo no lo podemos utilizar del sol, porque sería lo lógico, donde no tenemos otro uso que no sea el consumo de gasolina, que es lo que contamina. ¿Qué otra forma hay que se pueda utilizar el coche, ya sea el techo solar? ¿Cuál es la forma más ecológica, digamos? Porque en el fondo es ecológico, lo vemos, pero no es ecológico del todo, porque si volvemos a enchufar, ahí ya estamos otra vez al mismo sistema. No sé si fui explícito. Sí, eso es cuestión de, vamos, un bonito problema que se suele hacer en la facultad de cómo optimizar, medir todo eso, el balance energético. Aquí decimos así de broma, pero se entiende muy bien, las gallinas que entran por las gallinas que salen. Y saber cómo, pues es exactamente un balance energético. Entonces, es complejo. Fíjate que yo te voy a dar una respuesta que a lo mejor te va a sorprender, pero el futuro realmente de la electricidad en el planeta es la energía nuclear. Lo que pasa es que tenemos en mente, sobre todo en Europa, pues el accidente que hubo en Chernóbil, también lo que ocurrió en Fukushima, pero es como hablar de accidentes de coches de vehículos de los años 50. O sea, una central nuclear, piensa, por ejemplo, un submarino nuclear, que le pones una pila, pues, para entendernos, y dura 100 años. Un poco para entender el balance energético. Claro, el riesgo es un submarino que yo sepa son todos militares. Bueno, igual hay alguno por ahí de recreo, pero no lo sé. Pero claro, el riesgo que puede tener la contaminación por radiación. Pero como balance energético, la nuclear, es la nuclear. Ahora, llevado a un cochecito, pila de combustible, es lo que te decía antes, pila de combustible, que se pueden hacer otras cosas alternativamente. Sí, hay vehículos que tienen pinturas y techos solares, lo que pasa es que recargan poco, es como en una piscina olímpica, pues echar una manguera de estas de regar, bueno, recarga, cuestión es de tener paciencia y saber que se va recargando paulatinamente, que la propia carretera recargue, es otra cosa que se está haciendo bastante, esa inducción magnética, lo que decía del campo magnético, el vehículo está atravesando un campo magnético y ese magnético genera uno eléctrico y se recarga. O sea, todo va por ahí, de intentar cómo meter de forma constante, no solamente cuando se ha quedado a cero, y Dios mío, ¿ahora qué hago? Y meto un montón de electricidad de golpe, porque me cargo la batería por las prisas que tenemos. Lo que tendría que ser es una recarga constante, se descarga y se carga, se descarga y se carga. A lo mejor el balance es salir con una batería con un 70% y llego con un 50%. Realmente descargado, pero ha habido momentos que he tenido incluso más de un 70, 60, 68, 48, 50, hasta que llega a 50. Esa es la idea de que todas las ruedas recarguen, ahora mismo no todas lo hacen, se van sumando cosas hasta que el balance te dice, bueno, pues teniendo este pequeñito motor de gasolina, recargando de esta manera, aumentando la capacidad de las baterías, bueno, pues consigo que todo mejore. Pero es un poco ensayo y error, ¿eh? Es ensayo y error, porque también sobre el papel se puede calcular, pero luego a ver el uso que le damos. A ver el uso que le damos. Si el vehículo, ya no solo aunque esté mal, si el vehículo está cargado, no está cargado, la temperatura exterior que hay. Es que hay luego un montón de... Pero sí, es un bonito ejercicio Yo de... conozco los híbridos, los Toyota, esto, que no me saben cómo se Los llaman ahí, Prius, seguro. que muchos los taxistas en España. Hasta 40 batería. Y cuando pasan de 40, bueno, el auto, ¿hasta qué puede cargar esa batería andando? Porque si yo tengo un trayecto Barcelona-Madrid, 600 kilómetros, y voy a 120, ¿qué tiempo me carga? ¿Me la recarga todo el ciclo No, de la no, batería? no, no, no. Aparte, eso es imposible. Eso es una ley de la termodinámica. No existe la máquina perfecta en la que toda la energía que le suministras te la devuelva en forma de trabajo. Eso es una de las leyes de la termodinámica. Es imposible. Siempre va a haber una descarga. Y fíjate, si haces el trayecto Madrid-Barcelona, sales de 600 metros de altura y vas al nivel del mar.
no va a ser igual que si haces un Barcelona-Madrid. Por eso digo que hay un montón de variables, muchísimas, pero no te va a recargar en absoluto. Podemos optimizar, por eso lo que ha hecho la tecnología de frenada regenerativa o a vela. Cuando estés en ciudad, frenada regenerativa y recarga muy deprisa. Cuando estés en carretera, aprovechas esa cuesta abajo y dices, ahora es cuando voy a recargar yo la batería. Y la aprovechas. O sea, depende del contexto, pero no hay un balance, no es muy bueno, pero es aceptable. Más que cuánto recarga es cuánto frena la descarga. La autorrecarga. Es cuánto frena la descarga. Entonces, a lo mejor te das cuenta que dices, anda, pues he hecho 100 kilómetros y la batería solo ha bajado un 7%. Ya, pero cuidado, a lo mejor en el siguiente tramo te baja un 30%. Pero ese trozo hemos conseguido frenar la descarga. Es que son muchas las variables, muchísimas. O sea que hasta qué punto, bueno, acá estamos todavía muy lejos de ver coches eléctricos porque tampoco hay cargas, estaciones de carga. Bueno, estamos muy lejos de lo que es en lo que estamos hablando. Pero, ¿qué veremos? ¿Un coche autosuficiente o...? No, No. pero es que eso no existe. Eso no existe. No existe ni siquiera esa máquina termodinámica perfecta en el espacio, porque te tienes que acercar a los menos 273 grados centígrados al 0 Kelvin para que eso se empiece a aproximar. O sea, fíjate, el supuesto termodinámico. En la superficie terrestre, olvídate, hay unos rozamientos estáticos, dinámicos, de energías, inercias, cantidad de movimientos. Hay una serie, cada vez que tú giras para tomar una curva, estás gastando más energía. Sí, el rozamiento. Claro, estás cambiando, además, ley de Newton que todos conocemos, el vehículo tiende a mantener su estado inicial de movimiento, dirección, módulo y sentido. Si va para allá y yo quiero que vaya para allá, tengo un gasto extra. Es decir, si la carretera es recta, gasto menos, y si tiene curvas, gasto más, aunque vaya a la misma velocidad. Arriba también, como hablábamos de Barcelona a Madrid. Eso es. O sea, también incluye el ancho de los neumáticos. Y el grado ese grado es que es el código de velocidad, que es el grado de histéresis, de cuánta energía necesita. Por eso hay que fiarse, que saben mucho lo que están haciendo, del software del vehículo y las pautas que te va diciendo el ingeniero, que te va diciendo que lo puedes pedir, que te lo diga todo, es decir, deje usted de acelerar, no acelere tan deprisa, te lo dice, te lo va marcando. Y lo que os decía en vez de ir a 125 kilómetros por hora, vamos a 115, que son 4 minutos en un trayecto de 100 kilómetros, hemos conseguido alargar 50 kilómetros una autonomía de 250 a 300. Sí, bueno, pero eso en la gasolina mismo, también se nota, claro. Pero la gente no lo entiende y vamos a la seguridad vial. La gente no lo entiende, quiere llegar antes y son 4 minutos y es un riesgo de haber hecho todo eso. Pues si encima ese conductor de vehículo de combustión sigue haciendo lo mismo erróneamente en un vehículo eléctrico, sigue conduciendo de forma insegura por la energía cinética que acumula y de forma completamente antieficiente. Y es esas personas que dicen, esto es un timo, me dijeron 400 kilómetros y no llego a 200. Claro, normal, es muy complejo, pero yo creo que de todo, lo que para optimizar eso que dices, Martín, es haz caso a lo que dice el software. Incluso si programas que lo que quieres es una conducción eco, todavía estás ahorrando más electricidad, perdón. Y sobre todo, el ahorrar electricidad es que frenas la descarga. Sí. Perfecto, gracias. A ti. Hoy no tengo mate, ¿eh? Ok. Muy bien. Última pregunta, si no concluimos el día de hoy. ¿Alguien más para cerrar? Pues concluimos esta segunda jornada previa al encuentro iberoamericano de autoescuelas aquí en México próximamente. En 2 semanas nos vamos a estar viendo. Roberto, infinitamente estamos agradecidos. Muchas gracias nuevamente. A vosotros por la invitación. Y gracias por ser parte, aunque sea a la distancia, fuiste parte de este encuentro. Gracias. Pues bueno, vamos a terminar. Nada más vamos a dar rápidamente un aviso. Déjenme parar la grabación.